Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de manera positiva, y que también nos invitan a reflexionar y a pensar profundamente. En medio del caos, todos gritaban para sobrevivir. Solo uno permaneció en silencio, sereno, y esa fue la razón por la que siguieron con vida. Don Mateo vivía en los límites del pequeño pueblo, enclavado en un valle árido donde las montañas rocosas se alzaban como muros silenciosos. Su casa no era una ruina, pero tampoco destacaba. El techo de tejas viejas estaba bien puesto, y el patio de tierra era barrido cada mañana. Si algo hacía difícil recordar a don Mateo, no era porque fuera pobre o excéntrico, sino porque no dejaba ningún sonido en la vida comunal del pueblo. No era el más pobre, ni tampoco más rico que nadie. Tenía suficiente tierra para sembrar cebada, suficientes verduras para pasar la temporada de sequía y suficientes gallinas para tener huevos cada mañana. Pero le faltaba algo que la gente del pueblo consideraba más importante que todo lo demás: presencia. No la presencia física, sino la presencia de su voz. Cada vez que había un asunto en el pueblo, don Mateo estaba allí. Cuando la campana de la iglesia llamaba a los aldeanos a reunirse en la plaza para discutir sobre el riego, las cosechas o los impuestos, él llegaba a tiempo. Se paraba en el borde de la multitud, ligeramente oculto bajo la sombra de la vieja higuera, donde pocos se fijaban. No se abría paso entre la gente, no levantaba la mano, no interrumpía a nadie. A veces, oía a alguien equivocarse sobre el caudal del arroyo. Otras, se daba cuenta de que alguien calculaba mal el número de sacos de grano que debían entregar. En ocasiones, sabía con certeza que la decisión que se estaba tomando perjudicaría a todo el pueblo en los meses venideros. Pero permanecía en silencio. No era porque no supiera hablar, ni porque temiera que lo contradijeran. Era porque se había acostumbrado a que sus palabras se perdieran como el viento en aquel valle. Don Mateo había intentado hablar mucho tiempo atrás, cuando era más joven, con los hombros más rectos y la voz más clara. Recordaba muy bien la primera vez que se adelantó en el círculo, levantó la mano y habló sobre la necesidad de cavar una nueva zanja de riego para evitar la sequía. Habló despacio, con cuidado, sin alzar la voz. Pero sus palabras fueron interrumpidas por una risa discreta. Alguien se giró hacia otro y se encogió de hombros. Otro lo miró y luego desvió la vista, como si acabara de decir algo que no valía la pena guardar en los oídos. Luego vino una segunda vez. Y una tercera. Cada vez, notaba que la mirada de los oyentes no estaba allí. No escuchaban para entender, solo esperaban su turno para hablar. Don Mateo aprendió, no en un día, sino a lo largo de muchos años, algo muy simple pero doloroso: una palabra que no es recibida no es diferente a una piedra arrojada a un pozo seco. Desde entonces, guardó silencio. El silencio de don Mateo no era ruidoso. No era el tipo de silencio que llama la atención. Era como un espacio vacío al que todos se habían acostumbrado tanto que ya no lo notaban. La gente se acostumbró a verlo de pie, al final del círculo, con la mirada en el suelo y las manos cruzadas sobre el pecho. Tan acostumbrados que, si un día no aparecía, probablemente nadie se detendría a preguntar por qué. «Ese hombre no tiene opinión», dijo alguien una vez, con un tono tan casual como si comentara el clima. «O quizá no tiene nada que decir», se rió otro con desdén, una risa sin malicia, pero suficiente para cerrar la conversación. Don Mateo lo oía.
Siempre lo oía todo. Su oído seguía siendo bueno, y su memoria, clara. Recordaba cada frase, cada mirada que pasaba de largo sobre él. Pero no replicaba. No porque se resignara, sino porque entendía que replicar en ese momento solo sería añadir otro sonido para ser devorado por el vacío. La vida cotidiana de don Mateo transcurría tan silenciosamente como él mismo. Cada mañana, se despertaba antes de que el sol tocara la cima de la montaña. Salía al patio, alimentaba a las gallinas, revisaba la tinaja de agua y luego se iba al campo. Hacía todo con esmero, sin prisa. Observaba la tierra, observaba el cielo, memorizando los pequeños cambios que otros solían pasar por alto. Pero lo que sabía, se lo guardaba para sí. Por la tarde, cuando los aldeanos se reunían en los portales de sus casas, hablando ruidosa y animadamente, don Mateo solía sentarse solo en el umbral de su puerta. No los evitaba. Simplemente no entraba en el centro de ese bullicio. La gente pasaba a su lado, lo saludaba por cortesía y continuaba su conversación a medias. Don Mateo asentía en respuesta, con una leve sonrisa, sin retener a nadie. Había niños en el pueblo que ni siquiera sabían su nombre. Lo llamaban el señor que se queda afuera, como una designación inconsciente. Don Mateo lo escuchó una vez, y luego muchas más. No se entristeció. Simplemente lo registró, como quien registra un hecho evidente. Porque desde muy temprano, don Mateo había aprendido algo que nadie le enseñó: hay palabras que, si no son escuchadas con disposición, son solo un eco sin sentido. Y hay personas que, aunque estén en medio de una multitud, deben aprender a existir como si estuvieran solas. No guardaba rencor a los aldeanos. No pensaba que fueran malos o que lo hicieran a propósito. Simplemente estaban acostumbrados a escuchar las voces fuertes, los brazos levantados, a los que daban un paso al frente. Y él elegía quedarse atrás. No porque se sintiera inferior, sino porque entendía que hay cosas que solo pueden conservarse en el silencio. Y así, don Mateo siguió viviendo, en medio de la multitud pero sin voz. Nadie lo consideraba importante. Nadie esperaba que hablara. Pero en ese silencio, algo se estaba acumulando, lentamente, como el agua que se filtra en la tierra reseca de este valle. Silencio era el burro pardo que don Mateo criaba desde que era apenas un burrito flacucho, con las costillas marcadas bajo la piel reseca, abandonado al borde del camino como un objeto sobrante al que nadie se molestaba en mirar. Aquel día, don Mateo regresaba del campo al atardecer, el sol caía de lado sobre el valle tiñéndolo todo de un amarillo pálido. Lo vio tirado junto al camino, con una pata encogida, la cabeza gacha y una respiración tan débil que, si uno no se acercaba, podría pensar que estaba muerto. Don Mateo no llamó a nadie. No preguntó nada. Simplemente, desató la cuerda que llevaba consigo, la ató suavemente alrededor del cuello del burro y esperó. Mucho tiempo. El burro no se resistió, no tiró de la cuerda para huir como lo harían otros animales. Simplemente se levantó, tan lentamente que cada movimiento parecía pedir permiso a su propio cuerpo. Don Mateo no lo apuró. Dio un paso adelante, se detuvo, y luego otro paso. El burro lo siguió. Sin vara. Sin gritos. Desde ese día, silencio se quedó. Creció despacio, no por enfermedad, sino como si no tuviera ninguna razón para apresurarse.
Su andar era pesado, cada paso firme sobre la tierra, sin un movimiento de más ni de menos. Sus orejas siempre estaban caídas, nunca erguidas por la curiosidad, ni girando constantemente para captar los sonidos del entorno. Si no se le observaba con atención, se podría pensar que era indiferente al mundo. A diferencia de los otros animales del pueblo, Silencio apenas emitía sonidos. No rebuznaba cuando tenía hambre, no pateaba el suelo cuando estaba atado por mucho tiempo, no bramaba cuando le tiraban de la cuerda con demasiada fuerza. Una vez, un vecino tiró de sus riendas, con más fuerza de la necesaria, solo para ver su reacción. Silencio se detuvo en seco, con la cabeza ligeramente inclinada, pero no se resistió. Se quedó quieto, como un poste clavado en la tierra. Los niños del pueblo no tardaron en notarlo. Lo rodeaban cada vez que don Mateo ataba a Silencio frente a su casa. Unos le pinchaban el costado con una brizna de hierba. Otros le daban una palmada fuerte en el lomo y se reían a carcajadas, esperando que se asustara. Silencio no giraba la cabeza. No pateaba. No hacía ruido. Simplemente se quedaba allí, con sus ojos pardos y profundos fijos en un punto lejano, como si aquellas bromas no pudieran alcanzar ningún lugar importante dentro de él. «¡Qué burro tan tonto!», decía un niño, con la voz llena de regocijo. «Es un burro que no siente dolor», añadía otro. Los adultos que pasaban y veían la escena negaban con la cabeza. Nadie detenía a los niños, porque a sus ojos, solo era un animal inútil. Un hombre le dijo una vez directamente a don Mateo: «Criarlo es un desperdicio de pasto». «¿Qué clase de burro es ese que no trabaja ni reacciona? Un día de estos se quedará quieto hasta morirse». Don Mateo no discutió. Solo se llevó a Silencio a otro lugar. Lo que hacía que don Mateo mantuviera a Silencio a su lado no era la lástima. No lo criaba pensando que estaba salvando a una criatura débil. Lo conservaba porque veía en él algo muy familiar, tan familiar que le hacía detenerse a observarlo una y otra vez. Notó cómo Silencio se quedaba inmóvil ante los ruidos fuertes. Cuando un trueno retumbaba inesperadamente en la montaña, los otros burros tiraban de sus cuerdas, rebuznaban y trataban de huir. Silencio solo bajaba la cabeza, distribuía su peso uniformemente sobre sus cuatro patas y se quedaba quieto, como si esperara que la tierra le dijera qué estaba pasando. Cuando lo acorralaban en un rincón estrecho, donde muchos otros animales entrarían en pánico y se golpearían buscando una salida, Silencio se quedaba aún más quieto. Sin resistirse. Sin forcejear. Sin intentar demostrar que estaba siendo presionado. Una vez, don Mateo intentó cambiar de dirección bruscamente mientras lo guiaba por un camino de piedras. Silencio redujo la marcha, se detuvo por completo, y solo continuó cuando sintió claramente la nueva dirección a través de la rienda y el ligero movimiento de su mano. No necesitaba palabras. Leía las señales pequeñas a las que pocos prestaban atención. Don Mateo comenzó a darse cuenta: Silencio no es que no supiera resistirse. Es que elegía no hacerlo de la manera que otros esperaban. En su mundo, el silencio no era sinónimo de sumisión. El silencio era otra forma de existir, más lenta, más profunda y más discreta. Por las noches, cuando don Mateo se sentaba en el portal de su casa, Silencio solía quedarse a unos pasos de él. No se acercaba, ni se alejaba. Solo estaba allí, con su respiración regular, su cuerpo grande pero sin ocupar espacio.
Don Mateo no hablaba con él. No lo necesitaba. La presencia de Silencio no requería explicaciones. La gente no entendía por qué don Mateo había elegido un burro así. Un animal que no ofrecía beneficios claros, que no hacía destacar a su dueño, que no generaba un valor inmediato. Pero don Mateo lo entendía, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Hay seres, al igual que hay personas, que no nacen para reaccionar al mundo, sino para soportarlo a su manera. Silencio permanecía quieto, como si escuchara la propia tierra bajo sus patas. Y en ese silencio, don Mateo sintió que ya no estaba solo. Porque por primera vez, había otro ser vivo que entendía la sensación de vivir en medio de un ruido abrumador sin necesidad de alzar la voz para existir. Un año, después de una cosecha poco favorable, los aldeanos decidieron construir una nueva trolle comunal al borde de la plaza. No era grande, pero guardaría todo el grano que quedaba para prevenir otra posible mala temporada. Por eso, el guardián de la trolle se convirtió en un tema de acalorada discusión durante días. Todos entendían que no se trataba solo de tener la llave, sino del poder de decidir quién recibía primero y quién debía esperar. Era tener voz. Era tener una posición. Las reuniones se alargaban desde la mañana hasta el mediodía. Uno se levantaba para oponerse a otro. Los nombres familiares eran mencionados y descartados una y otra vez. Alguno era demasiado impulsivo. Otro había sido sospechoso de hacer trampas en el pasado. Otro hablaba tanto que ya nadie creía en sus palabras. Finalmente, cuando la lista estaba casi agotada, una voz se alzó, mitad en broma, mitad en serio. ¿Y si se lo damos a don Mateo? La plaza quedó en silencio por un instante, y luego estallaron algunas risas. ¿Y ese qué va a saber? En su vida ha dicho una frase coherente. Dejarle la trolla a un hombre así es como no tener guardián. Esas palabras flotaron en el aire, convirtiéndose en una conclusión sin necesidad de que nadie la confirmara. Don Mateo estaba de pie en el borde de la multitud, como siempre. No se adelantó. No retrocedió. Escuchó cada frase, cada risa, con tal claridad que podría recordar cada una de las voces. Pero su rostro no cambió. No se sonrojó de vergüenza. No frunció el ceño por la ira. Finalmente, cuando la disputa se volvió tan agotadora que ya nadie quería el puesto, el jefe del pueblo golpeó su bastón contra el suelo y concluyó secamente: entonces que sea don Mateo. Al menos tiene tiempo de sobra. Y, no causa problemas. Nadie se opuso. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque a nadie le pareció una decisión lo suficientemente importante como para oponerse. Don Mateo recibió la llave de la trolle en silencio. La tomó con ambas manos, asintió una vez y se dio la vuelta. Nadie lo felicitó. Nadie le dio instrucciones. A los ojos de todos, darle la trolle era como guardar la llave en un lugar discreto, más que otorgarle una responsabilidad a una persona. A partir de ese día, don Mateo estaba en la trolle desde el amanecer. Abría la puerta a la hora exacta, registraba cuidadosamente cada saco de grano que entraba y salía. No discutía cuando alguien exigía más de la porción asignada. Simplemente negaba con la cabeza en silencio y señalaba la tabla de reparto que se había acordado previamente. Algunos se enfadaban, otros lanzaban comentarios sarcásticos. Claro, el hombre sin voz.
Ni siquiera se atreve a decir que no como es debido. Pero don Mateo no cambió su forma de hacer las cosas. No necesitaba la voz para mantener el orden. Su regularidad y consistencia hicieron que las quejas fueran disminuyendo, aunque nadie lo admitiera abiertamente. En las conversaciones a sus espaldas, no solo se mencionaba a don Mateo. Silencio también se había convertido en un tema recurrente. Cuando la gente veía a don Mateo con su burro pardo esperando fuera de la troye mientras él terminaba de hacer sus anotaciones, los murmullos comenzaban de nuevo. Debería venderlo. Que lo cambie por uno más fuerte para trabajar. ¿De qué sirve criar a esa cosa silenciosa? Alguien se lo dijo directamente a don Mateo, con un tono condescendiente: si necesita, se lo compro barato. Un burro que ni rebuzna ni reacciona, ¿para qué lo quiere ocupando espacio? Don Mateo no respondió. Solo se giró hacia Silencio y le puso una mano en el cuello. Su mano era áspera y callosa, pero el contacto fue muy suave, como si temiera perturbar algo frágil. Silencio no se movió. Permaneció quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia él, las orejas caídas como siempre. Algunas tardes, después de cerrar la troye, don Mateo se sentaba con la espalda apoyada en el muro de adobe, con Silencio a su lado. Observaba cómo la plaza se iba vaciando, repasando en su mente las palabras que la gente había dicho por la mañana. Inútil. No causa problemas. Sin voz. Esas palabras no eran nuevas. Lo habían acompañado desde joven, desde que se dio cuenta de que cada vez que abría la boca, los demás o no escuchaban, o escuchaban y olvidaban al instante. Había intentado hablar. Había intentado explicar. Pero poco a poco, comprendió que el silencio a veces no es una elección, sino el resultado de haber hablado demasiadas veces sin que nadie escuchara. Y entonces la gente se acostumbra a ese silencio, le pone un nombre conveniente: inútil. Silencio movió una pata ligeramente, produciendo un sonido apenas audible en la tierra seca. Don Mateo se inclinó y le acarició el lomo. En ese momento, se dio cuenta de la dolorosa similitud entre él y ese animal. A ambos se les juzgaba no por lo que hacían, sino por lo que no exteriorizaban. Sin quejas. Sin resistencia. Sin pelear por su lugar. Don Mateo no le dijo a nadie que entendía a Silencio. Tampoco necesitaba que nadie lo entendiera a él. Pero la mano sobre el cuello del burro era una promesa silenciosa, que aunque todo el pueblo los llamara inútiles, él no lo abandonaría. Y tampoco se abandonaría a sí mismo. La temporada de lluvias de aquel año llegó tan tarde que la gente había empezado a creer que ya no vendría. Durante meses, el cielo fue solo de un color gris pesado, suspendido sobre los techos bajos de adobe. Cuando cayó la primera lluvia, no trajo consigo el aroma fresco de la tierra húmeda como otros años, sino que arrastró una sensación de inquietud difícil de nombrar. El viento soplaba con fuerza desde la montaña, ráfagas heladas que se colaban por las rendijas de las puertas y hacían temblar las llamas de las lámparas de aceite. Esa noche, don Mateo dormía cuando un sonido extraño lo despertó. No era el golpeteo familiar de la lluvia en el techo, sino un rugido sordo y profundo, prolongado, como si toda la montaña se estuviera moviendo. Se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Antes de que pudiera pensar, el suelo vibró ligeramente bajo sus pies. Y entonces llegó el estruendo del agua. No eran los arroyos amables de siempre,
sino una masa de sonido arrollador, violento, que lo inundaba todo. El rugido del agua se mezclaba con el choque de la madera, el rodar de las piedras, el desgarro de los tejados. En cuestión de segundos, todo el pueblo se sumió en un caos aterrador. La gente salió corriendo de sus casas en la oscuridad, con los pies descalzos sobre el lodo resbaladizo. Todos gritaban. Gritaban llamando a sus familiares. Gritaban indicando caminos. Gritaban de miedo. Pero esos gritos no creaban orden, solo se apilaban unos sobre otros formando un muro de sonido denso que se tragaba todas las palabras. Nadie escuchaba a nadie. Nadie sabía lo que decía el otro. Por aquí. No, hay que volver. La Troye. La Troye se va a caer. Las frases se hacían pedazos entre el estruendo del agua y el viento. En la oscuridad, la gente chocaba entre sí, se empujaban, caían y se levantaban frenéticamente. El pánico convertía a las personas más amables en seres brutos, preocupados únicamente por salvar sus propias vidas. La Troye estaba cerca del arroyo seco, que ahora se había convertido en un monstruo de agua oscura. La corriente embravecida golpeaba directamente contra los pilares de madera que la sostenían. Con cada embate del agua, toda la estructura temblaba, emitiendo crujidos siniestros. Si la Troye se derrumbaba, no solo se perdería madera y adobe, sino que todo el alimento que le quedaba al pueblo sería arrastrado por la corriente. Don Mateo corrió hacia allí por instinto, aunque no sabía qué podría hacer. Fue derribado en medio de la multitud que se agolpaba. Un codo le golpeó con fuerza el hombro, un pie le pisó la mano. Un dolor agudo. Pero don Mateo no gritó. Rodó hacia un lado, se levantó del lodo frío, con la respiración agitada pero aún en silencio. En el instante en que se puso de pie, en medio del mar de gente que gritaba, sintió algo extrañamente familiar, el sonido. Demasiado sonido. Demasiadas voces al mismo tiempo. Y eran ellas las que se estaban convirtiendo en el enemigo. Las instrucciones contradictorias hacían que nadie supiera cuál era la dirección correcta. Los gritos de pánico propagaban el miedo más rápido que la propia inundación. Don Mateo no gritó para llamar a silencio. No podía. Pero sabía dónde estaba el burro. Corrió hacia el cobertizo improvisado cerca de la Troye, donde Silencio solía esperarlo cada tarde. A la luz de un relámpago que iluminó, Silencio estaba de pie en medio del terreno inundado, con el agua por encima de sus rodillas. Las riendas seguían sueltas. La corriente arrastraba basura y ramas que chocaban contra sus patas. Pero el burro no corría. No forcejeaba. No entraba en pánico. Se mantenía quieto, con la cabeza ligeramente inclinada, su cuerpo pesado como una roca anclada en las profundidades de la tierra. Mientras a su alrededor la gente se empujaba para huir, Silencio se convirtió en un extraño punto de quietud en medio de la locura. Don Mateo se abalanzó y agarró firmemente las riendas. Sus manos temblaban, no por el frío, sino al darse cuenta de que, en medio de esa tormenta de sonido, el silencio del burro era lo más valioso. Un hombre pasó corriendo a su lado y le gritó: ¿Qué hace ahí parado? ¿Quiere morir? Pero la pregunta se desvaneció al instante, sin esperar respuesta. El hombre ya había sido arrastrado por la multitud. La Troye emitió otro fuerte crujido. Un pilar de madera se inclinó peligrosamente.
Todos gritaron aún más fuerte, como si aumentar el volumen pudiera contrarrestar la fuerza del agua. Pero don Mateo no se giró. Puso una mano en el cuello de Silencio, sintiendo su respiración lenta y constante, en total contraste con el ritmo frenético de los corazones humanos a su alrededor. En ese momento, don Mateo comprendió algo que nunca en su vida había podido nombrar: cuando el sonido se vuelve demasiado abrumador, deja de ser una herramienta de conexión. Se convierte en el enemigo, ocultando todo lo importante. Y solo aquellos lo suficientemente serenos pueden ver lo que realmente está sucediendo. Silencio movió una pata, muy despacio, con mucha seguridad, como si estuviera tanteando la firmeza del suelo. No esperaba una orden. Tampoco se resistía. Simplemente estaba allí, silencioso, en medio de la inundación de agua y de voces, como un ancla inmóvil a la que don Mateo podía aferrarse para no ser arrastrado. Mientras todo a su alrededor se derrumbaba, Silencio permanecía de pie. El agua de la inundación se arremolinaba alrededor de sus patas, helada y tan pesada que parecía querer derribar su cuerpo pardo. Ramas secas, cajas de madera rotas y trozos de tejado flotaban a la deriva, golpeando sus costados con impactos repentinos. Pero Silencio no se movía. No intentaba luchar contra la corriente, ni buscaba frenéticamente una vía de escape. Sus 4 patas estaban firmemente plantadas en el lodo, cada músculo tenso en silencio, como si se estuviera convirtiendo en parte de la tierra misma. Don Mateo se aferraba con fuerza a las riendas. En ese instante, no pensaba en la Troye, ni en el pueblo, ni en lo que él podría hacer. Solo sabía que si soltaba la cuerda, sería arrastrado como tantos otros. Y fue la quietud de Silencio lo que le dio algo que rara vez había tenido en su vida, un punto de apoyo. Un niño, empujado por la multitud, resbaló y cayó hacia ellos. Lloraba sin sonido, con la boca abierta sin que saliera palabra alguna por el miedo. Don Mateo vio su manita agitarse en el aire antes de que el agua lo derribara. No gritó. Simplemente extendió el brazo, agarró al niño por el cuello de la camisa y lo acercó al cuerpo de Silencio. El burro se inclinó ligeramente, lo suficiente para crear un espacio protegido entre la corriente y los 2 seres humanos que temblaban. El niño se aferró al pelaje del cuello de Silencio como si se aferrara a lo único que quedaba en pie en un mundo que se desmoronaba. Dejó de llorar, con los ojos muy abiertos, fijos en las orejas caídas del burro, como si su silencio hubiera contagiado incluso al miedo en su pequeño corazón. Luego fue el turno de una mujer. La empujaron, resbaló por el lodo y su cabeza casi se golpea contra una roca que asomaba bajo el agua. Gritó, un grito corto y ahogado, antes de que la multitud que venía detrás la empujara de nuevo. Don Mateo la atrajo también hacia él. Ella se agarró a las riendas, con las manos temblorosas, clavándose las uñas tan fuerte que se hizo sangre. Silencio permaneció inmóvil, soportando el peso adicional, sin reaccionar, sin resistirse. Poco a poco, la gente a su alrededor comenzó a notar aquella extraña escena. Mientras los que intentaban correr resbalaban, eran golpeados por la corriente, chocaban entre sí y desaparecían en la oscuridad, los que se detenían alrededor de Silencio lograban mantener el equilibrio. No necesitaban entender por qué. Simplemente sentían que allí, todo se ralentizaba. El agua seguía fluyendo, pero ya no los arrastraba. Los gritos aún resonaban por todas partes, pero en el pequeño espacio alrededor del burro, el sonido parecía atenuarse,
como si una barrera invisible impidiera que el caos entrara. Nadie dio órdenes. Nadie dirigió. Don Mateo no dijo una sola palabra. Solo permaneció allí, con la mano en el cuello de silencio, sintiendo cada una de sus respiraciones acompasadas. Cada vez que alguien más se acercaba, el burro ajustaba su postura muy lentamente, con mucho cuidado, para mantener el círculo de personas a su alrededor sin que se desequilibrara. No empujaba a nadie. Tampoco atraía a nadie activamente. Simplemente se mantenía firme, y esa firmeza permitía que los demás encontraran su propio punto de apoyo. Algunos jadeaban, otros sollozaban de miedo, otros estaban en silencio por el agotamiento. Pero todos tenían algo en común, habían dejado de correr. Y cuando dejaron de correr, dejaron de caer. El nivel del agua siguió subiendo y luego, lentamente, comenzó a bajar. La Troye seguía temblando, algunas tablas ya habían sido arrancadas, pero no se derrumbó por completo. La inundación no desapareció de inmediato, pero su fuerza ya no era tan violenta como al principio. En esa calma relativa, don Mateo se dio cuenta de algo que nunca había expresado en su vida: a veces, la salvación no viene de hacer algo grandioso, sino de no hacer nada en absoluto. Silencio no había guiado el camino. No había sacado a nadie del peligro. Simplemente se había quedado quieto. Y fue esa quietud la que creó un espacio suficiente para que la gente recuperara el aliento, recuperara el equilibrio, y lo más importante, se recuperara a sí misma. Cuando el rugido del agua comenzó a amainar, la gente alrededor de silencio no se fue de inmediato. Se quedaron allí un rato más, como si temieran que, si daban un paso, el mundo volvería a derrumbarse. Don Mateo miró a su burro. Sus orejas seguían caídas, sus ojos pardos y oscuros estaban serenos, sin signos de victoria ni de miedo. No sabía que acababa de salvar vidas. Solo sabía que se había mantenido firme, como siempre lo había hecho a lo largo de su vida. Y en medio del lodo, la madera rota y el vapor helado, una verdad silenciosa tomó forma: en la tormenta, no sobrevive el que corre más rápido, sino el que encuentra un punto de quietud al que aferrarse. Cuando la Troye comenzó, estaba muy cerca del muro oeste de la estructura. Con la palma de la mano apoyada en las tablas de madera oscurecidas por la humedad, sintió una vibración inusual que se transmitía a su piel. No era intensa ni repentina, sino sorda y constante, como la respiración agitada de un cuerpo a punto de colapsar. La Troye no se derrumbaría de inmediato. Pero estaba dando una advertencia. A su alrededor, los aldeanos seguían dispersos en el caos que aún no se disipaba. Algunos todavía intentaban gritar, señalando en diferentes direcciones. Otros se aferraban a sacos de grano empapados, como si fueran lo único de valor que quedaba. Otros simplemente se quedaban quietos, con la mirada perdida, sin saber a dónde ir mientras el agua seguía corriendo con fuerza más adelante. Silencio estaba a su lado. El burro no miraba la Troye ni la corriente. Solo giró la cabeza muy lentamente, y sus ojos pardos y oscuros se detuvieron en el rostro de don Mateo. No esperaba una orden. Era solo una presencia familiar, como si le estuviera recordando que había llegado el momento. Don Mateo respiró hondo. Durante toda su vida, se había acostumbrado a que no lo escucharan. Conocía la sensación de que las palabras cayeran al suelo sin que nadie se agachara a recogerlas. Por eso mismo, nunca hablaba si no estaba seguro.
Y ahora, en un momento en que todos los sonidos se anulaban entre sí, comprendió que si abría la boca, tenía que ser para decir una sola cosa. Deténganse. Síganme. Uno por uno. Su voz no era fuerte. No intentaba imponerse sobre el ruido del agua, ni sobre el crujido de la madera. Pero era clara. Tan clara que las personas más cercanas se giraron de inmediato. No porque oyeran el volumen, sino porque sintieron la certeza en cada palabra. Nadie discutió. Nadie preguntó. Un hombre que solía dar órdenes en el pueblo abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Miró a don Mateo, miró a Silencio, miró el terreno estable a su alrededor y, en silencio, se hizo a un lado. Una mujer que estaba llorando dejó de hacerlo, apretó a su hijo contra el pecho y esperó. Los demás, aunque aún no entendían qué pasaba, formaron una fila improvisada, como si hubieran estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Don Mateo caminó primero. Ni rápido, ni lento. Los guió bordeando el muro trasero de la Troye, donde la corriente no era tan fuerte porque estaba protegida por una pequeña formación de rocas. Pocos en el pueblo conocían ese pasaje. No era un camino principal, ni llevaba a ningún lugar importante en días normales. Era solo un sendero estrecho, suficiente para que pasara una persona y un burro, creado años atrás para revisar los cimientos de la Troye durante la temporada seca. Solo el guardián silencioso lo recordaba. Don Mateo recordaba cada curva. Recordaba qué partes del terreno eran más bajas, cuáles eran resbaladizas y donde se podía pisar con firmeza incluso en la oscuridad. Cada uno de sus pasos estaba calculado, no por mapas o señales, sino por la memoria acumulada durante días en los que nadie le prestaba atención. Silencio caminaba justo detrás de él, su cuerpo pesado pero firme, como un muro móvil que protegía a los que venían detrás de la corriente que intentaba filtrarse. Uno por uno, lo siguieron. Sin empujones. Sin prisas. El silencio se extendió, reemplazando el caos anterior. Solo se oía el chapoteo de los pies en el lodo y las respiraciones contenidas. Si alguien resbalaba, otra mano lo sostenía al instante. Sin necesidad de palabras. Sin necesidad de órdenes. Cuando la última persona pasó por el tramo más estrecho, un fuerte crujido resonó desde la Troye. Una parte del techo se inclinó, arrastrando varias tablas rotas que cayeron estrepitosamente en el agua justo enfrente. Si hubieran tardado un poco más, si se hubieran quedado discutiendo una frase más, las consecuencias habrían sido impredecibles. Se detuvieron en un terreno más elevado detrás, donde el agua ya solo corría en delgados arroyos. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Solo hubo miradas lentas que se volvieron hacia don Mateo. Por primera vez, él no desvió la vista. Se quedó allí, con la ropa empapada, el lodo cubriéndole los pantalones, su mano aún sobre las riendas de Silencio. No dijo nada más. Ya había dicho suficiente. Y extrañamente, nadie sintió la necesidad de que dijera más. En ese instante, algo se hizo evidente para todos en Silencio, este hombre no callaba porque no tuviera nada que decir. Callaba porque estaba observando, memorizando, preparándose para el momento en que fuera más necesario. Y cuando hablaba, no era para demostrar que tenía razón, sino para sacar a todos del peligro. Silencio bajó ligeramente la cabeza,
como si la última tensión acabara de abandonar su cuerpo. Don Mateo le puso la mano en el cuello, sintiendo el calor que aún permanecía, firme y real. A su alrededor, la inundación no se había retirado por completo, pero lo peor ya había quedado atrás. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron, a veces, una sola frase, en el momento justo, dicha por alguien que ha guardado silencio el tiempo suficiente, basta para cambiar el destino de todo un pueblo. Después de la catástrofe, cuando el agua se retiró lentamente del valle, el pueblo reveló un aspecto muy diferente al de antes. El lodo cubría los caminos, los muros estaban agrietados, algunos tejados se habían derrumbado parcialmente y la Troya había perdido una parte considerable. La pérdida era real, visible en cada paso pesado, en el olor a humedad de la madera podrida y el grano mojado. Pero en medio de lo que se había perdido, la gente se dio cuenta de algo más importante: estaban vivos. Y eso hizo que todo comenzara a cambiar. En los días posteriores a la inundación, los aldeanos se reunieron para limpiar. Ya no había las disputas de antes en cada reunión. Ya no había voces que intentaban imponerse para tener la razón. La gente trabajaba en una extraña calma, como si cada uno estuviera reevaluando la forma en que había vivido hasta entonces. Don Mateo no se puso en el centro de atención. Seguía llegando temprano, yéndose tarde, haciendo los trabajos que nadie más quería hacer, revisar el terreno alrededor de la Troya, anotar los puntos débiles de los muros, contar los sacos de grano que se pudieron salvar, reparar en silencio el sendero trasero que había salvado al pueblo. Nadie se lo asignó. Pero tampoco nadie lo detuvo. Por primera vez, quienes pasaban a su lado no lo trataban como si fuera invisible. Comenzaron a saludarlo primero. Al principio con asentimientos tímidos, luego con saludos claros, e incluso algunos se detenían para pedirle su opinión. No eran preguntas importantes, sino cosas muy específicas: si este lugar debería reforzarse, si aquel camino sería seguro si volvía a llover, cómo deberían apilarse los sacos en la Troya para que fuera más estable. Don Mateo respondía de forma breve, yendo al grano, sin adornos. Y el reconocimiento llegó sin estruendo. No hubo un momento de aclamación, ni disculpas públicas por los años de indiferencia. Pero era real. Real en las miradas, en la forma en que la gente esperaba a que él terminara de hablar antes de tomar una decisión, en el hecho de que ya nadie lo interrumpía como antes. Silencio también ocupó un nuevo lugar en la memoria del pueblo. El burro pardo seguía caminando lento, con las orejas caídas, su aspecto seguía sin ser notable. Pero ya no había risas burlonas a su paso. Los niños dejaron de tirarle piedrecitas a las patas. Alguno incluso le llevaba a escondidas un manojo de heno más limpio. Los adultos ya no decían: criarlo es un desperdicio de pasto. En su lugar, había miradas pensativas, como si intentaran comprender algo a lo que nunca antes habían prestado atención. Algunos recordaban el momento en medio de la corriente furiosa, cuando todos corrían y solo silencio permanecía quieto. Otros se dieron cuenta, su silencio, que antes se consideraba estupidez, de repente adquirió un nuevo significado. La gente empezó a entender que no siempre la reacción más enérgica es la más inteligente. Que no por gritar más fuerte, correr más rápido o ser más violento se sobrevive. A veces, saber quedarse quieto en el momento adecuado, saber no dejar que el miedo controle tus acciones, es una forma de sabiduría que no todos poseen. Don Mateo escuchaba esos comentarios. Escuchaba,
como siempre había escuchado todo en el pueblo. Pero esta vez, no bajó la cabeza para evitarlos. Simplemente continuó con su trabajo, como si ese cambio fuera algo natural, que llegaba tarde pero no necesitaba ser recordado. Una tarde, cuando el trabajo estaba casi terminado, un hombre que se había burlado de él en repetidas ocasiones se le acercó. Se quedó de pie, incómodo, durante un buen rato, y luego dijo, con una voz más baja de lo habitual: «Quizá, antes no lo veíamos como debíamos». Don Mateo guardó silencio por unos segundos. No para crear distancia, sino para asegurarse de que su respuesta fuera necesaria. «No importa», dijo. «Lo importante es que ahora todos nos vemos los unos a los otros». El otro hombre asintió, como si esa frase pesara más de lo que había imaginado. Ese reconocimiento no convirtió a don Mateo en otra persona. Siguió viviendo en los límites del pueblo, siguió siendo un hombre de pocas palabras, siguió sin meterse en discusiones innecesarias. Pero su lugar había cambiado. No en los papeles, sino en la forma en que la gente confiaba en él cuando necesitaba estabilidad. Y Silencio, el burro que una vez fue llamado inútil, se convirtió en el símbolo silencioso de lo que todo el pueblo acababa de aprender con sus propias vidas: hay valores que no hacen ruido. Hay fuerzas que no provienen de la resistencia, sino de la firmeza. El reconocimiento llegó tarde. Pero cuando llegó, no fue superficial. Fue silencioso, duradero, como la forma en que don Mateo y Silencio siempre habían existido en ese pueblo. Aquella tarde, cuando las tareas de limpieza finalmente llegaron a su fin, el pueblo cayó por primera vez desde la catástrofe en una verdadera quietud. No era el silencio pesado del miedo, sino la calma que llega después de que los seres humanos han cruzado la frontera entre la vida y la muerte y aún les queda aliento para sentarse juntos. Don Mateo estaba sentado en un escalón de piedra frente a la Troye. La luz tardía del sol se filtraba entre los tejados remendados, creando manchas de luz y sombra en el suelo aún húmedo. Silencio estaba a su lado, con la cabeza ligeramente inclinada y las orejas caídas como siempre. El burro no comía ni se movía, simplemente estaba allí, sereno, como si toda la agitación pasada hubiera sido solo un viento fuerte al que ya estaba acostumbrado. Un niño del pueblo se acercó. Era muy pequeño, en su frente aún tenía un rasguño de la noche de la inundación, y sus ojos negros estaban abiertos con una curiosidad que aún no había sido desgastada por los prejuicios. Miró a don Mateo, luego a Silencio, y dudó un momento antes de preguntar con una voz clara y sincera: ¿Por qué usted y Silencio no tuvieron miedo? La pregunta no sonó como un desafío, sino como una puerta abierta a algo que todo el pueblo estaba pensando en silencio pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Don Mateo no respondió de inmediato. Miró hacia el camino que salía del valle, por donde una vez había entrado la furiosa corriente. Volvió a mirar la Troye, los muros que habían sido reforzados temporalmente, a los adultos que trabajaban con la cabeza gacha en silencio. Luego, extendió la mano y acarició suavemente la cabeza del niño. Su mano era callosa, cálida, sin prisa. Respondió, con voz pausada, articulando cada palabra: No es callar por no saber. Es callar para escuchar lo suficiente. Para que, cuando haga falta, una sola palabra, un solo acto, pueda salvar a alguien. El niño no asintió de inmediato. Se quedó pensando, como si la respuesta fuera más grande de lo que jamás había escuchado. Miró a Silencio, luego de nuevo a don Mateo,
y esta vez, en sus ojos ya no había simple curiosidad, sino una incipiente comprensión que acababa de ser sembrada. Silencio seguía allí. Su respiración era regular, lenta. Su pecho subía y bajaba a su propio ritmo, sin dejarse arrastrar por la prisa de los humanos. No emitía ni un solo sonido. Pero su presencia silenciosa parecía anclar el espacio a su alrededor, evitando que se desvaneciera. Los adultos que estaban cerca escucharon la conversación. Nadie interrumpió. Nadie comentó. Pero cada uno se llevó esa frase de una manera diferente. Algunos recordaron las veces que habían hablado demasiado sin escuchar a nadie. Otros pensaron en las decisiones apresuradas que los habían puesto en peligro. Algunos, por primera vez, se dieron cuenta de que la noche de la inundación, fue su propio ruido el que casi hizo que todo se saliera de control. El pueblo no convirtió esto en una lección verbal. No hubo una placa, ni una ceremonia, ni nadie que se levantara a interpretar su significado. Pero desde ese día, algo cambió silenciosamente. En las reuniones posteriores, la gente hablaba menos. No por miedo, sino porque empezaron a escucharse más unos a otros. Los silencios ya no se consideraban vacíos. Se convirtieron en el espacio donde se depositaban los pensamientos, donde se sopesaban las decisiones. Cuando don Mateo hablaba, nadie lo interrumpía. Y cuando no hablaba, nadie lo presionaba para que llenara un espacio. Silencio continuó acompañando a don Mateo por los caminos familiares. Seguía siendo el burro que no se resistía, que no llamaba la atención. Pero los niños, al pasar corriendo, ahora disminuían la velocidad. Alguno extendía la mano para tocarle suavemente el costado, como si tocara algo firme. Otro se quedaba quieto a su lado por un momento, aprendiendo a no hacer nada. El pueblo había aprendido a escuchar. No solo a escuchar las voces, sino a escuchar el silencio. A escuchar la respiración de los demás. A escuchar las pequeñas señales antes de que ocurriera una catástrofe. Y si alguien preguntara en el futuro qué fue lo que salvó al pueblo en la noche de aquella inundación, la respuesta probablemente no estaría en un grito, una orden o un acto heroico. Estaría en un hombre de pocas palabras, un burro que se mantuvo quieto, y una lección sencilla: no todos los que guardan silencio lo hacen porque no tienen nada que decir. A veces, en ese silencio es donde la sabiduría espera el momento preciso para hablar. Hay historias que no necesitan un clímax dramático, ni milagros, ni grandes proclamas. Permanecen en silencio, como una pequeña piedra en el zapato, al principio molesta, pero cuanto más caminas, más te obliga a detenerte y preguntarte por qué está ahí. La historia de don Mateo y Silencio no nos enseña a hablar menos para ser más nobles. Solo nos recuerda que, en un mundo donde todos intentan ser escuchados, el silencio en el momento adecuado puede ser un acto de valentía. Hay personas que no luchan por tener la palabra, que no buscan demostrar su valía, que no se resisten violentamente, no porque sean débiles, sino porque están observando más profundamente, escuchando más ampliamente y esperando el momento exacto para dar un paso al frente. Silencio no salvó a nadie con su fuerza. Don Mateo no salvó a nadie con poder o palabras elocuentes. Salvaron a la gente con su firmeza. Con la capacidad de no dejarse arrastrar por el pánico de la multitud. Y eso es lo más raro en la vida humana. Si alguna vez te has sentido invisible en un grupo, si alguna vez te han considerado lento, callado o poco destacado,
esta historia no promete que un día serás aclamado. Pero te recuerda algo más importante: tu valor no reside en cuán ruidoso eres, sino en si puedes mantener la calma cuando todo es un caos. Porque llegará un momento en que la vida no necesitará a la persona que grita más fuerte, sino a la que es lo suficientemente serena para permanecer de pie. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos sus conocidos. Les deseo paz y felicidad.